Señor, me sopla ahí por detrás, por favor. Sí, claro que pero le no sopla. tan fuerte que me vaya a sacar de aquí, del aire. Madre, para mí un gusto poder estar compartiendo con ustedes aquí en Dios y sus cosas, conocer la vida de una mujer que ha sido un regalo de Dios muy bonito para la iglesia y que es un instrumento del Señor en muchas cosas y qué bueno poder conocerla, Madre Ángela. Hoy usted Gracias, aquí Padre. en Dios y sus cosas. Ah, por eso es que dice aquí Dios y sus cosas. Claro, madre, es que qué esto se llama Dios y sus maravilla. Vea, cosas. pues todo tiene una razón de ser. Así es, mire, madre, díganos su nombre, por favor, completo. Bueno, ¿completo No. o la sigla? Como usted quiera. Ángela Eugenia Silva Sánchez. Y yo estoy muy contenta con mi nombre, porque Ángela es enviada y Eugenia bien nacida, figúrese. Perfecto. Porque ¿Dónde algunas nació? comunidades cambian el nombre. Ajá. Como yo entré primero donde las hermanas de San Juan Evangelista, no nos cambiaron el nombre y yo feliz, porque si figúrese que me muero, ¿verdad? ¿Quién y dice, era? Sor Escutufina, ¿quién era? Y entonces para mi familia y para los que me conocieron, Ángela, siempre me dicen Ángela, rara vez me dicen Eugenia. Ángela sobre todo. ¿Dónde nació usted, madre? Yo nací en Bogotá, Colombia. ¿Cachaca? Cachaca a morir, pero hace tantos años que ya no me acuerdo mucho. No hablo, dicen que soy más paisa que... Ah, sí. Y eso sería un problema, ¿no? Entre los paisas y los rolos. Sí, que rola, porque pues siempre he vivido con más o menos con antioqueños y paisas, en fin. Ok. ¿Y no se come más bandeja paisa que ajiaco? Bueno, ¿Qué sí le me gusta gusta más? la bandeja paisa, Sí. pero tiene un grave pecado, que tiene... Tocineta. que Chicharrón. es deliciosa, chicharrón, Ah, que es riquísimo. Pero soy alérgica. no puede ser, Sí. madre. No, No es puede que me comer haga el cochino. mal, que por la grasa, que por... No, es porque soy alérgica. Ah, imagínese. ¿Y de chiquitica qué le gustaba comer? Todo ¿Qué menos la recuerda? sopa. Ah, bueno. Me decían Mafalda, Mafalda. porque como Mafalda no le gusta la sopa, y en hilo tempore, pues era Rusia contra Estados Unidos, siempre se llevaban la contraria, y entonces yo decía, ay, sí, de verdad. Y lo dice Mafalda, pero yo me unía a ese pensamiento. Ok. Los rusos debían decir que la sopa es muy buena para que los gringos digan que es mala y no nos manden a América hasta sopitas enlatadas y verdad, Para que no nos sopas manden ligeras sopa. y rápidas, sí. Manden un pedazo de carne. Sí, todo lo demás. Soy de buen comer. Madre Ángela, cuéntenos un poquito sobre sus papás. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué hacían? Bueno, mi papá se llamaba Alberto, José Alberto, mi mamá Emma Beatriz, mi papá, él vivió momentos muy difíciles en Colombia. Vivió el Bogotazo, y ustedes saben que un cura se hizo guerrillero, uno de allá de Colombia y otro español. Entonces a él no le cabía eso en su cabeza ni en su corazón. Decía, no puede ser que un cura esté con una mano el fusil y en la otra la Biblia. Entonces él prefirió decirse ateo. Ok, eso fue un Pero escándalo no para lo él. pregonaba, no Ok. decía soy ateo, no. Pero en mi casa no había nada religioso. Siempre hay un almanaque con una iglesia, con una imagen, no. Sagrado Nunca. Corazón de Pero Jesús. nunca me prohibió nada. Yo no estudié en un colegio de religiosas, no por las ideas de mi papá, Ok. sino porque tenía, no las ideas religiosas, sino por otras ideas de que las monjitas que por pesar o por dinero, ay, perdió el año, entonces lo pasamos, ¿sí? Ok. Perdió esa clase, entonces la pasamos. Entonces mi papá siempre nos Que se puso en esfuerce. colegio oficial, colegio ¿Y a qué se del dedicaba su gobierno. papá? ¿Ah? ¿Qué hacía su papá? Mi papá era
mecánico de tractores. Ok. Pero él se dedicó a la docencia, que también era docente, y daba clases sobre ello. Ok. ¿Y su mamá? Mi mamá, en ese tiempo que era tan difícil, mi mamá era pedagoga. Bueno, quizás porque a mi abuela tuvo una niña y se murió. La segunda y se murió. La tercera y se murió. Y la cuarta vivió, que era mi mamá. Ok. Y de todos los hermanos fue la primera que murió. Pero entonces mi abuela como que con las niñas muy poco. Y por esos episodios de tristeza y de muerte con sus hijas, Claro. entonces a ella la puso en un colegio, uno de los más importantes allá de Colombia, interna. Ok. Entonces ella estudió y para ese tiempo, una mujer muy preparada, eso era raro. Ok. Y luego fue entonces pedagoga. Claro. ¿Y usted qué quería hacer cuando era niñita? Bueno, yo siempre quise enseñar, Ok. pero no me llamaba la atención estar en una escuela sumando, dando 2 y 2 matemáticas. No, ¿Qué quería enseñar usted? religión, Ah, sí. las cosas de Dios, porque yo juntaba a mis hermanos y les predicaba. Ah, ya usted iba ensayando. Sí, ¿verdad? ¿Y usaba regla para predicar? No, ¿Qué no usaba usaba usted? regla. ¿O los amarraba con el rosario? Porque conmigo no usaron regla. Ah, ok, ok. O si no, era lo mejor que sí. Como con usted Pero no usaron, usted no lo usó. No, porque Qué bueno. yo, digamos, nosotros vivíamos cerca de un colegio que era de monjitas. Y yo veía que los sábados o los domingos reunían a los niños, hacían un círculo así y había una monjita predicándoles. Yo nunca fui. ¿Cómo es la cosa? ¿Usted nunca fue? No, pero los veía. No, Los veía de lejos. yo los veía cuando pasaba por ahí. Ah, ok. Por las bardas, como era, Ajá. tenía, sí. ¿Y de alguna manera fue un ideal, un sueño, ser religiosa para ser maestra? ¿O No. cómo llegó ese sueño después? No le puedo decir exactamente cómo llegó, pero yo sí quería ser. Yo no tenía mucho conocimiento, toda la vida he sido burra, pero, pero ahora soy un poquitico menos burra. Ok. Pero yo soñaba, no sé, yo como no tuve contacto con religiosas, con sacerdotes, yo sí iba a la misa. Yo hice la primera, aquí entre nos, hice la primera comunión vieja, ya casi antes de entrarme al convento. ¿Y por qué? Porque mi mamá sí era muy religiosa, mi papá no mucho. Ok. Él se daba cuenta que yo iba todos los domingos a misa, nunca decía nada. Entonces yo iba a la primera misa por la mañana, él sabía que yo iba para allá y le decía a mi mamá, pero nunca me prohibió en eso. Entonces yo oía cantar a las monjitas, cantaban en latín, el Tantum Ergo, y entonces a mí eso me llenaba el alma. Yo sentía que Dios, eso sí, yo siempre creí en Dios, aun cuando por mi ignorancia en el colegio nos daban siempre historia sagrada, pero yo no sabía que eso era parte de la Biblia. Eso de Esaú y Jacob, y de la escala de Jacob, y todas esas cosas a mí me encantaban, ¿verdad? Esas historias, pero esas historias son de la Biblia. Pero según yo, no sabía nada. No sabía. Ahora, ¿y qué edad tenía usted cuando hizo la primera comunión, entonces? Ay, padre, 14 años, ya casi 14. antecitos de entrar. Pero la hice porque mi mamá quería que viniera la bisabuela. Ok. Y entonces la bisabuela dijo, yo voy a la casa de ustedes si hay un motivo. Y mi mamá se aprovechó y dijo, primera comunión. Pero no solo la mía, sino de los otros que estaban dentro de y mí. aprovecharon. Ahora, madre, y en esa época, esto es una pregunta capciosa. ¿Algún enamorado? No, aquí se dice que le echaban nunca. los perros. Sí, que pero muchacho... no, nunca. Yo tenía amigos, pero no. Porque mire, mi vida era colegio, casa. Yo estudiaba, era muy juiciosa. Entre otras, pero no cuente. Ahora es tremenda. Porque yo quería darle gusto a mi papá. Porque mi papá está grande, me ponía aquí,
¿sí? Iba a traer el pan y todo. Para mí mi papá era mi amigo, mi hermano, mi confidente, y no tenía tiempo, porque yo madrugaba mucho a estudiar, luego me iba al colegio, regresaba a comer, volvía otra vez al colegio, porque eran 2 jornadas. Tenía que coger bus. Y Ay, a no la había tiempo para salida, nada. no, y a la salida mi papá a veces, era un colegio oficial, pero yo no podía estar con uniforme fuera del colegio. Entonces mi papá se llevaba un abrigo mío. Iba por mí y me ponía el abrigo. Y entonces, pues se disimulaba él. Y me llevaba a sus reuniones de comunistas, ¿no? Él Ah, era sí. jefe de un líder. Ellos se reúnen por 10, por 10, por 10, y después cada uno de esos líderes también, y mi papá era el encargado de los líderes. ¿Y cree usted que en alguna cosa le influenció su vida esas doctrinas? Sí. Primero, en mi papá, porque es que estoy en Venezuela y tengo que tener cuidado. Mi papá fue un hombre honesto, Ok. ¿verdad? Él no podía ver niños en la calle, así no fueran sus hijos, que fuimos muchos, fuimos 11. Entonces mi papá ayudaba a los niños, mi papá en el barrio donde estuvo fue el primero que llevó la televisión, bueno, él era el encargado ahí en una junta comunal del barrio, él era líder. Mi papá fue uno de los que fundaron el sindicato en Bavaria, donde él trabajaba, pero él era buscando la justicia de verdad. Ok, para defender Sí. a los y trabajadores. lo que tú dices, perdón padre, usted, Sí. porque nosotros no tratamos de tú a los padres. Como usted quiera, madre mía. Entonces, mi papá tuvo que salir huyendo por rojo. Empezaron a perseguirlos, claro. Y se fue con mi mamá y se fue con mi hermano mayor, conmigo y con otro más chiquito. Él no nos dejó, él se fue con... Nosotros vivimos en Berlín, Pero pero madre. detrás de la cortina. No, ¿me entiende? Ok. Yo vi ahí mujeres conduciendo tractor, a los señores, que eso yo a mi papá nunca lo vi planchar, planchando, y sí. Era otra cosa. Era otra cosa. Forma Entonces, de ver el mundo. Yo no estudié, digamos, primero, segundo, tercero, cuarto, sino que cuando regresamos de allá, porque mi mamá quedó embarazada y no querían, mi mamá no quería tener el niño fuera de Colombia. Ok. Entonces nos vinimos, porque nosotros viajamos en barco. No hace Era tantos años, madre. Antoniotti Uso di Mari se llamaba, me acuerdo por allá. Yo era una de las que cantaba Antipopolo, la bandera rosa. Son recuerdos de un ayer. Imagínese, madre. Y eso, ¿qué le hace, o en qué le influyó a usted? Para ese ver la realidad de otra forma. Sí, yo lo veía como era niña, ¿verdad? Y yo obedecía y creía todo lo que me decía mi papá, pero mi papá tampoco me engañó. Yo vi otro lado y dije yo, pues yo nunca he visto a mi papá planchar una camisa, ¿verdad? Claro que yo no hice esas reflexiones en ese momento, Claro. las hice a posteriori, ¿no? Mucho después. ¿Cuándo hemos visto una mujer manejar un tractor? Conducir un carro, sí, pero un tractor. Bueno, después ya cayó el muro de Berlín y, ¿verdad? Son situaciones, pues, que lo hacen a uno como decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Pero prefiero no contestar. ¿Por qué? Bien. Porque eso me ha hecho ver muchas realidades de hoy. Ok. Puntos suspensivos. Ahora, ese liderazgo de su papá, de alguna forma usted lo heredó. Creo que sí. ¿Usted ingresa a la congregación, a la primera congregación, cuando tenía qué edad? Hace muchos años. Puntos suspensivos. Ok. Ok. Y
Es una Qué confesión, carisma. bueno, al que es cura. Y ahí hay otro. Ahora, ¿y qué carisma tenía en esa primera congregación de San Juan Evangelista, sí, no? las amo. Mire, yo era una burra. Ya lo dije, lo repito. Yo no sabía nada de religión. Yo no sabía nada de nada. Porque lo que me decía que si fiestas, que si cuando era pequeña, yo llegué y yo no estudié la primaria, porque mi mamá como era pedagoga, entonces Estudiaba ella en me casa. preparó y yo entré casi ya para finalizar la primaria. Ok. Porque habíamos perdido mucho tiempo allá En el en viaje. Europa, ¿verdad? En Alemania de manera especial, porque también vivimos en Francia, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, la infancia fue con mi papá y todas estas historias que ya más o menos... porque esto como que es una confesión. No, querido. madre, eso no es una confesión. Estamos conociendo su vida. Mire, porque ¿qué la hizo entonces Bueno, pero consagrarse? hablamos de las hermanas de San Juan. Las amo. Lo poquito que yo sé, se lo debo a ellas. Yo llegué, yo me sentí en el cielo. Porque yo me entré al escondido, que esa es otra cosa. Porque mi papá conocía a todos mis amigos, que yo no tenía muchos, y entonces conversábamos mucho con mi papá, salíamos mucho con mi papá. Mi papá era todo para mí. Entonces le dije, ay papá, fíjese que, yo no sé, tengo un amigo especial que se llama Chucho, es Jesús. Jesús. Que nosotros a los Jesús le decimos Chucho. Ay, mijita, cuidado. Cuidado porque te veo tan entusiasmada que yo no quiero que te pongas ciega. Yo quiero que pongas las cosas en tu lugar y poco a poco, pero no te lances, mijita. Ay, papá, pero es que estoy tan emocionada. Pero yo no le podía decir a mi papá. Él no sabía que era Dios. No, que era Imagínese. Jesús, el del sagrario. ¿Quién sería él el no Chucho sabía. ese? Ese Chucho. ¿Cuándo me lo vas a presentar? Ya casi, papá. Y la sorpresa. Entonces, enfrente de mi casa había unas monjitas de San Juan Evangelista, pero yo no sabía ni que se llamaban San Juan ni cosa parecida. Y entonces, una vez estaba abierto así la puerta y tenían unas niñas chiquitas. Entonces me dice la monjita, venga, te hago una pregunta. ¿Qué hay en medio del purgatorio? Almas, fuego. No, me dice. En medio del purgatorio hay un gato, por 3 letras. Gato hirió 3 letras. Gato está en medio de la palabra purgatorio. Me encantó eso de la monjita. Y yo decía que la monjita tenía un platón aquí porque era el escudo de ellas muy grande que decía Dios es amor, porque eran juanistas. Ajá. Pero según yo estaba buscando a las hermanitas que cantaban en la iglesia. Ok, esa es la que usted había conocido. No, porque yo nunca hablé con ellas. Tampoco. Las vi de lejos. Ok. En cambio, esta monjita estaba guardada ahí, en cambio la otra iban a la misa, pero yo nunca hablé con ellas. Entonces, cuando la monjita me dijo del gato, me habló, pero no me habló de vocación. Cuando yo entré a la comunidad de San Juan Evangelista, la encontré. Y le dije, Sor Beatriz, ¿y usted por qué nunca me habló de vocación? Le tenía miedo a tu papá. No la fuera... Ay, ya lo conocía, claro, sabía quién era. Sí, mi papá pues era, como le dijera, tenía don de gentes. Ok. Él era dicharachero, hablador con todo el mundo. Eso era un encanto hablar con él. Pero yo era especial para mi papá. Que me toquen a mí. Claro. Jesús María. Entonces, bueno, así fue como... Y usted ingresó. ¿Qué le llamaba la atención de la vida religiosa en ese momento? La entrega a Dios. Porque yo eso sí lo tenía muy claro. Que yo tenía que hacer algo por los demás, porque vi a mi papá, por un lado eso, pero porque Dios lo quería. Ok. Eso sí. Entonces yo darle sentido a ese liderazgo, ¿no? Porque yo, fíjate, perdón, padre, fíjese. Tranquila, madre, no se preocupe. Que mi mamá, cuando salían esas
digamos, fotos y todo de los niños de África, Ok. todos flaquitos, barrigones y todo, yo soñaba. Y eso que les digo que daba clase, Ujú. Ajá. era predicar igual que iban las monjitas al África. Y yo tenía aquí y aquí África. Y los niños, ¿verdad? Los niños que necesitaban ayuda, en fin. Y mi mamá cuando no comíamos decía, esos niños de África tuvieran esa sopita, se la tomarían con toda la gana por el hambre. Y nosotros comíamos y no podíamos dejar ni siquiera un granito de arroz, porque mi mamá decía, ese granito con otro, ya tienen una porción. Y siempre era como la cantaleta, ¿no? De Cómanse que nosotros todo, claro. niños que tienen necesidad, que gracias a Dios nosotros podemos comer, bueno, en fin. Madre, y en ese momento, ¿quién era Dios para usted? ¿Por qué darle la vida toda a Él? Dios para mí era todo. Yo no puedo decir que lo conocía. Yo no sabía nada. Sí sabía que Jesús estaba en la Eucaristía, porque yo en el colegio dijeron que iban a hacer la primera comunión y yo me empecé a preparar. Y yo me preparé, pero como en mi casa no decían que podía hacer la primera comunión, entonces yo me confesaba para los primeros viernes y todo, pero no comulgaba por ignorancia. Yo hubiera sabido que había podido hacerlo sin decirlo en la casa, yo lo hubiera hecho. Ok. ¿Verdad? Pero para mí era el todo, el creador de cielo y tierra y que de alguna manera me amaba. No lo sabía como lo sé ahora, como lo siento ahora, pero sí sabía Siempre que lo Dios, tuvo. siempre. Madre, Allá en el fondo de mi corazón. si hoy pudiera usted definir la santidad en ese sentido, porque al final la vida, nos dice la iglesia que estamos llamados a la santidad. Sí, Señor. Y es la respuesta a Dios. Pero, ¿cómo vivir la santidad? ¿Qué es la santidad hoy? Para Madre Ángela, después de estos años que no sabemos cuántos años son desde su consagración primera, desde que se fue a esa congregación, ¿cuántos años más o menos sería? 29 de la última, de la que es que mi vida es como les dijera yo, para arriba y algo para abajo. especial, porque como estuve con las hermanas de San Juan, entonces yo cuento la vida desde que estoy con las hermanas de Marta y María. Ok, bueno. De consagración. De consagración. Porque de vida son 44. 44 años de vida consagrada. De vida, sí, de la vida de la congregación. De la congregación, exacto. Marta y María. Madre, volvamos. La santidad. ¿Qué es la santidad para la Madre Ángela? Para mí la santidad, en general, es para nosotros hacer la voluntad de Dios. Sea soltera, casada, viuda, fea, bonita, estudiada o bruta. Pero para el mundo, ¿qué es? Obrar conforme a la conciencia. Entonces, mi conciencia es Dios que está muy en lo profundo mío. Y me dice, esto no debe ser. ¿Por qué voy a robar? ¿Por qué voy a mentir? ¿Por qué voy a hacer esto buscando mi provecho cuando voy a perjudicar a los demás? Entonces, al evitar todas esas cosas, porque me lo dicta la conciencia, que es Dios que está dentro de mí, eso es la santidad. Es ser congruente. ¿Verdad? Lo que yo pienso, lo que yo sé, con lo que yo actúo y con lo que yo hago. Mi vida tiene que ser transparente. Hoy en día, ¿qué riesgos, qué peligros ve usted contra la santidad? ¿Qué riesgos, qué peligros, qué amenazas hay a la vida de la santidad? Primero que todo, conocer al Señor. Entonces, si yo quiero que los demás hagan la voluntad de Él, tengo que enseñarles quién es Dios. Y tiene que ser primero Dios para mí, mi vida, para poderlo enseñar a los demás. ¿Qué riesgos hay? Que siempre estamos inclinados al mal, por el pecado original, eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Y que siempre buscamos nuestro provecho. Buscamos primero yo, segundo yo y tercero yo. Ese es el riesgo que hay. Porque si tenemos estas dos tazas tan lindamente escritas, Dios y sus cosas, entonces yo miro cuál taza está más llena. Ah, no, yo escojo la que
está más llenita para mí. Ese es el riesgo. Pero es una tentación. Y con la ayuda de Dios, pues se puede vencer. Entonces yo digo, sí, yo quiero esta... Y en realidad la mía está más llena. Agarré eso, madre. Pero yo puedo decirle, ay, mire, es que no sé, y cambiarla, ¿verdad? Y ofrecerle al Señor, decir, yo quiero esto, pero no, me voy a vencer, porque tengo que educar mi voluntad por un lado, pero no solamente educarla por educarla, sino porque yo me debo al Señor, y entonces yo lo ofrezco por Él. Lo ofrezco por la gente que tiene necesidad, por la gente que tiene hambre, por la gente que puede tener dinero, pero no tiene paz en su alma. Entonces yo puedo hacerlo por ello, inclusive por mi familia, alguien que esté enfermo, en fin, por tantas cosas. Y a uno que cada ratico la gente le dice, ay, reza, hermanita, porque fíjese que voy a presentar un examen. Ay, hermanita, que mi marido no sé cuántas. Ay, que mi hijo sí sé cuántas. Entonces uno tiene muchas cosas por qué ofrecerlo. Así es. Padre, ¿qué obstáculos ha tenido usted en su vida de fe? ¿En la congregación? ¿En su vida espiritual? ¿Ha tenido? De los que se puedan decir aquí en estos micrófonos de Dios y sus cosas. A lo mejor habrá algunos que solo conocerá a su director espiritual y el Señor en el sagrario. Sí. Pues, primero uno mismo, ¿verdad? Segundo, que uno quisiera hacer muchas cosas y no puede. Porque no hay recursos, aun cuando eso no es tanto un obstáculo. Porque si no encuentra por aquí, lo encontrará por allá. Y él lo busca. Mire, nosotros más pobres que unas ratas, padre. Y sin embargo, mire, estamos vivitas y coleando. Más bien creciendo siempre. Tontas, porque nos decían así, las tontas de Sor Ángela, las lelas de Sor Ángela, las chinas de Sor Ángela, que eso no es palabra guatemalteca, pero como nosotros en Colombia, cuando decimos ¿y con quién bajar los niños? En Guatemala son los patojos, pero en Colombia son los chinos. Entonces a veces por burla, ¿verdad? Las chinas de Sor Ángela. Y nos tocó luchar muchísimo. Nosotros comíamos whisky, que yo no sé cómo se dirá aquí en Venezuela, con huevo, porque no alcanzaba huevo para cada una. ¿Eso es qué? Es como chayota. Chayota, ok. Chayota. Entonces picábamos la chayota y el huevito, ¿no? Solamente comíamos huevo el día del cumpleaños, porque eso sí celebramos el cumpleaños de las hermanas. Era el único día, huevito entero, ¿verdad? De resto era ¿cómo es? Chayota con huevo o huevo con chayota. Los frijolitos que gracias a Dios nunca nos faltaron y las tortillas, ¿verdad? Que son como arepas, pero son un poco distintas, pero son como arepas. Mira, a mí la madre Sabina me dio una vez un dulce de patilla, concha de patilla. ¿Sabes la patilla? Sandía. No, no es sandía, es... ¿Cómo le llama? Chilacayote. Santísimo. Que es calabaza. Bueno, pero la que es roja. Cabello de onión. Que el interior queda es rojo. Queda rojo y es como así como hilachito. Con dulce, eso es riquísimo. No, madre, mira, a mí me dio... ¿Te gustó? Claro, porque ella decía, le tenemos que hacer de la patilla el jugo y luego de la concha, dulce. Ah, entonces... No, mira, eso sí fue un sacrificio. Eso sí fue así un obstáculo en la fe para mí. Pero bueno, ya veo que aprendieron entonces a aprovechar todos los recursos. Sí, señor. Como en la congregación. Fíjese, si usted tuviera un superpoder, como eso de las películas, ¿qué poder tendría? ¿Qué poder le gustaría tener? Mujer biónica. Ajá, a ver, explique, ¿qué poder le gustaría tener? ¿Qué me gustaría tener? Sí. ¿Tener? Sí, ¿qué poder? Que todas mis hermanas fueran santas y yo también, pero no solamente nosotros, sino todos los que están con nosotros. Irradiar la santidad. Porque con eso tenemos todo. Ya con eso es suficiente, madre, qué maravilla. Ok, fíjese. Y, perdone, eso que estoy diciendo, pero también sacerdote santo.
obispos santos. Y de ahí para arriba, obispos, cardenales, el Papa, pues no tenemos nada que decir de él, pero sí tenemos que pedir mucho por él. Así es. ¿Qué le diría a los sacerdotes? Queridísimos sacerdotes, ustedes son alter Christus, manos sacerdotales, corazón sacerdotal, manos que Jesús toma y su boca que toma en el momento de la consagración. Y en ese momento de la epíclesis, cuando viene la Rúa Santa y ese pan se hace cuerpo de Cristo y esa vino sangre de Cristo. No os mancilléis, padres, manos santas, corazón sacerdotal, ser Cristos para nosotros y para todos. Con eso se dice todo, Padre. Amén. Que sea así siempre. Madre, a los jóvenes, ¿qué decirle al joven de hoy? Mire, joven, ustedes tienen la fuerza de la juventud. Tienen una cabecita que les cabe todo. Pero no metan todo, metan solo lo bueno. Y sigan las huellas de Jesús. Y sean líderes para los otros chicos que están lejos y que no lo conocen. De ustedes depende nuestra iglesia futura, nuestra sociedad futura. En manos de ustedes está. ¿Qué van a hacer? Lo que hagan hoy con sus manos, con su boca y con su corazón, eso van a ser los ciudadanos de mañana. Cuiden las obras buenas, las de Dios, que son las obras de misericordia. Yo creo que ya se las saben, las 7 corporales y las 7 espirituales. Y no dejar a la Virgen. Y eso mismo le diría a los sacerdotes, no dejemos a la Virgen. La Virgen María debe ocupar un lugar muy importante en nuestra vida y en la vida de todos los que nos llamamos cristianos católicos. ¿Verdad? Esa mujer que sin hablar, sin hacer tanta bulla, y sin embargo es la Madre de Dios. Y ella, como en las bodas de Caná, nos va a llevar de la mano a Jesús. Con ella lo tenemos todo también. Sí. Madre, ¿qué le puede decir usted a los esposos, matrimonios? Ay, queridos, yo trabajé en encuentro matrimonial cerca de 20 años. Esposo y esposa se deben el uno al otro. Ella, con su feminidad, con su delicadeza, con su psicología propia, que el Señor nos ha hecho así a nosotras las mujeres, para ayudar al esposo, para acompañarlo. Tienen que ser, que me acordé de un señor que empezó a decir una cantidad de cosas para poder agradar a la esposa, pero tiene que ser la compañera, la amiga, la amante, ¿verdad? Tiene que ser esa persona sacrificada al lado del hombre, para que el hombre también tiene que dar de lo suyo, porque él es el árbol. Las mujeres somos las ramas que dan sombra. Y el tronco del árbol es el que da la fortaleza, ¿verdad? Entonces, uno y otro, ella no puede hacerlo todo, él no puede hacerlo todo. Tienen que ser los dos juntos, el par. A imitación de San José, la Virgen y el Niño. Ser imitadores de la familia sagrada, de la Sagrada Familia. ¿Y quién está en medio? Jesús. Y sin Jesús sin Jesús nada, con Jesús todo. ¿Qué mal? ¿Qué mal le vamos a decir? Madre, mire, hay muchachos y muchachas que en este momento están sintiendo en el corazón un llamado al sacerdocio, a la vida consagrada. ¿Qué tiene la Congregación de Marta y María
que atrae de una manera especial, más que en este momento quizá que en otras congregaciones, y que podría ser eso atractivo, bonito, que Dios ha suscitado como carisma en ustedes. Pero segundo, al que está respondiendo, a quien está planteándose qué hacer, cómo vivir este tiempo de discernimiento, al que se está planteando el consagrarse, tanto muchachos como muchachas. Exacto. Primero voy a hablar de la congregación. Sí. Nosotros la espiritualidad propia es la de Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Entonces nosotros siempre decimos, hay que ver en el más infeliz, en el más pobre del cuerpo, pero también del alma. Porque hay quienes lo tienen todo, pero están sufriendo. Entonces, el más desgraciadito del cuerpo o del alma, ver el rostro de Jesús. Y eso, fíjese que yo pienso que para mis monjitas y para mí, tenemos que hacerlo realidad, no solo en los demás, sino en usted, padre, que me cayera mal. Me cae muy bien, entre otras cosas. Gracias, Dios. Sí, porque si no, pobrecita. Entonces, si usted me cae mal a mí, y yo veo el rostro de Jesús, pues ya no me puede caer tan mal. Claro. Y atenderlo con las manos de Marta y el corazón de María. Ese pasaje de San Lucas tan precioso, ¿no? Que Marta va y corre, ¿cómo sería para atender al Señor? Y, ay, Lázaro, apúrese, vaya, traiga el pan para el almuerzo. Y, ay, mire, Lázaro, ayúdame a correr esa silla. Hola, yo haciendo todo esto, dice la Marta. Y la María ahí a los pies del maestro. No está malo, pero que me ayude, maestro. Dígale que me eche una mano, dile algo. Marta, Marta, te afliges por muchas cosas y una sola es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. No es que Jesús diga, ella siempre tiene que estar aquí y usted haciendo los oficios, porque todos tenemos que ser Marta y María. Esa es la cosa. Las dos cosas. Compendio. Las dos cosas, porque son las alas para poder volar. Esta es Marta y esta es María. Con tal que si me falta María, ñau, no puedo volar. Tengo a María, pero me falta Marta, ñau. Para las que son haraganas. Puro rezar, pero no hacer oficio. Sí, de verdad. Entonces, ver el rostro de Jesús y atenderlo con las manos de Marta, con la atención, como sería, ¿verdad? El agüita para lavarse los pies, en fin, tantas cosas. Y María, porque tampoco vamos a dejar la visita ahí sola. Llega alguien a nuestra casa, me voy a cocinar y a no sé cuántas y lo dejo solo. No, también hay que escuchar a la visita. Entonces, también escucharlo con el corazón. Y nosotros tenemos un abanico de posibilidades grandísimo. Que no me gustan los ancianitos, están los niños. Que no me gustan ni los niños ni los ancianitos, tenemos las misiones. ¿Verdad? Entonces las parroquias, trabajar con los jóvenes, con los matrimonios, en fin, todo lo que se necesita en una parroquia, de acuerdo al párroco. Según su necesidad pastoral, claro. Exacto. Ahora, y en ese sentido, una hermana por las superioras es direccionada a una casa u otra, de acuerdo a sus carismas, talentos. Claro que se habla. Mire, tengo así no reciente, hace bastante, una hermanita me dijo, ay madre, yo no me quiero ir con porque tenemos niñas en situación de riesgo. Especiales, que son mayores, tienen 70, 80 años, pero son especiales. Sí. Entonces yo le tengo miedo a las niñas. Entonces yo le dije, mira, hagamos un ensayo. Ven, trabajas, quédate un mes, porque menos de un mes es difícil. Y después... Vaya un mes. Duró 10 años. Encontró un llamado. Claro. Bueno, así es, así Dios no se va manifestando. Madre, y al que tiene la inquietud, ¿qué hacer? ¿Cómo vivir en este mundo? Porque quizá hace 30 años no se respondía como ahora, o los desafíos en el corazón del joven son distintos. Las amenazas, tentaciones, oportunidades son diferentes. ¿Cómo hablarle de vocación hoy a un muchacho? A una muchacha. Pues parece muy difícil, pero el corazón siempre es igual. Es igual. De la persona mayor, de la persona de regular edad y de los jóvenes. Hay que aprovechar el ímpetu de los chicos, ¿verdad?
y decirles, mire chicos, porque uno cree que ser cura no podemos juzgarlos por el uno o el dos que yo conozco, ¿ya? Las monjas, hay de distintos hábitos y sin hábitos y no las podemos juzgar bien, pero es ese deseo que hay dentro, uno lo siente, a veces dice uno, ¿qué es? Pero es que yo tengo que hacer algo en mi vida. Pues con el Señor. Buscar un sacerdote que lo dirija o que la dirija, pero hay que saberlo escoger. Porque hubo en mi tiempo, en nuestro tiempo, que le decían a las hermanas, sálganse de la comunidad, de los obstáculos y todo eso. Un montón. No. Y uno intuye, eso es algo que se huele. Uno sabe quién y con quién. Siempre necesitamos alguien que nos guíe, que nos dirija, pero principalmente ir al sagrario. Jesús, ahí, ve, háblale, dile, tengo este deseo, ayúdame, Señor, haz oración y el Señor te va a dar la respuesta. Y con la dirección bien dada de un sacerdote o de una religiosa, pues puede encontrar el camino. Porque puede ser para la vida contemplativa, puede ser para un laico, porque la mayoría de los chicos, lo digo porque he hablado mucho con ellos, la dificultad es el matrimonio. No es el matrimonio, perdonen, yo no le puse bien el nombre. Es la virtud de la castidad. Me decía un chico, y no uno, varios, pero de este que lo recuerdo, madre, pero ¿qué hacemos? Pero es que yo quiero casarme, pero yo no quiero tener mujer, pero... Dije, bueno, hablemos claro. ¿Tienes dificultad con la castidad? Ah, sí, madre. Y hablamos. Pero eso no es obstáculo tampoco. No es obstáculo. Hay que educar el corazón, claro. Hay que educar el corazón. Y más que el corazón, las pasiones, ¿verdad? Conocer nuestro cuerpo y saber que hay cosas que son naturales, pero cuidado, porque algunos dicen que son cosas naturales y dejan... No, como Dios manda, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Pero no es imposible, no es imposible. Madre, ¿cómo ve usted la iglesia del futuro? ¿Qué tenemos que hacer para la iglesia del futuro? Bueno, ¿digo lo que pienso? Sí, claro. Dios y sus cosas y la Madre Ángela. Bueno. Por lo poquito que he visto de nuestra vida, no solamente social, sino política, Guatemala, Colombia, Europa, porque nosotros tenemos en varios lugares de Europa, estamos en Londres, bueno, que no es Europa, pero Londres, estamos en España, muchas casas en España, en Italia, ¿quién más? Francia, estamos en Lituania, ¿verdad? En uno de los Países Bajos, ayúdeme, bueno, Holanda, estamos en Holanda, entonces... Alemania, que hasta inclusive uno dice voy a pedir a Alemania advenia como siempre, pero ahora las cosas se están poniendo muy crudas, ¿verdad? Porque pues Alemania está muy mal. Ya no es lo mismo. Sí, muy mal. Que por Ucrania, porque bueno, yo no me meto en esos líos, pero es lo que yo escucho y ustedes también, y ustedes lo saben mejor que yo. Va a venir un movimiento, sismo, un temblor, la erupción sacudida volcánica que va y van a quedar los verdaderos. ¿Quiénes son los verdaderos? Los que de verdad amamos al Señor, luchamos. Porque uno dice, yo digo que amo al Señor y yo soy pecadora. Y tengo que confesarme. Y tengo que enmendarme de muchas cosas. Y estoy en esa lucha, como todos nosotros, porque ninguno es perfecto.
¿verdad? Pero eso no me quita a mí de que como ninguno es perfecto, pues que yo me contente con eso, sino que yo tengo que mirarme a mí así, interiormente. Pero la iglesia nunca va a acabar, por un lado, ¿verdad? Nada la va a tumbar ni la va... Pero sí vamos a quedar muchos, muy pocos. Porque muchas veces se buscan intereses particulares. Entonces, eso no es vivir un cristianismo como Dios manda, ¿verdad? Entonces, pero con la ayuda de Dios y de la Virgen María, la iglesia va a ser más fuerte, no porque no lo sea ahora, sino que después de tanta purificación, entonces va a quedar lo que Dios Claro, quiere. el testimonio. Nos decíamos, señor Roberto Sipols, que al final Dios siempre ha suscitado sus santos en los momentos de crisis y bueno, aquí vamos. Este es el tiempo que nos toca a nosotros. Y ahora que están todos estos medios de comunicación, es mucho más fácil que antes. Y sin embargo, 12 hombres. Y extendieron la iglesia. Y uno que se les torció en el camino. Judas que se torció, quedaron 11. Y mire hasta dónde va la iglesia. Mire, ¿y ya llegó a África, Marte María? No, pero estamos cerquita. Estamos en la anunciatura, pero no lo que yo quiero. Ah, pero sí están en la anunciatura. Ah, ok, falta la misión. La misión. Sí. Ah, no, el Señor me la va a dar. No ahorita quizás, pero me la va a dar. Mire, ¿cuál es el lugar más bonito que ha conocido? El lugar más bonito todos son bonitos cuando yo llego. ¡Ah, belleza! Llegué ahorita a Los Teques, qué precioso. Precioso. ¿Y cuál le gusta más? Todos. No puedo decir que uno más que otro. Porque, digamos, ahora que llegué a Los Teques y ver por la irregularidad del terreno y los sembrados y como es clima frío, en fin, precioso. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, que ya lo hizo, y el hombre que le pone los adornos. ¿Su comida favorita? Comida favorita. ¿Qué come más? Bueno, yo creo que me van a salir plumas. Porque como no debo comer mucha carne roja por el ácido úrico, entonces la gallina. ¿Qué comida no le gusta? La sopa. Si es espesita, sí. ¿La Madre Ángela duerme bien? Mire, a mí nada, ni nadie me quita ni el sueño ni el hambre. Ah, qué maravilla. A veces me queda algún problemita y le doy vueltas en la noche. Porque yo sé que pongo la cabeza en la almohada después de que leo, porque yo toda la noche leo cuando sea 10 minuticos. Ya es un hábito y no lo hago acostada, porque si no pongo la cabeza y quedo dormida. Siempre duermo con el rosario porque es que lo rezo y no alcanzo ni a siquiera decir el primera vez María. Pero alguna vez que me queda... Yo misma me regaño. Ángela, ahora es para dormir. ¡Ángela! Es para dormir. Duerma. ¡Punto! ¿Ya? Nada, ni nadie me quita, ni el sueño, ni el hambre. Qué maravilla. Madre, un mensaje final para las personas que pueden estar mirando este podcast, porque esto sale y la gente va a poder mirarlo por pedacitos, Jesús, María, verlo en José. cualquier momento y Santo aprender, porque al final su vida es tan interesante y maravillosa como la de cada una de las personas que podemos estar acá. Usted ha recibido un llamado especial. Usted me dijo que había tenido una aparición, ¿no? ¡Padre! Ni apariciones, ni revelaciones, nada. Porque el Señor elige a quien quiere y como Él quiere. Y a mí yo creo que Él tuvo una cosita especial. Porque yo eso es lo que decía, los santos que se les apareció la Virgen, que se les apareció yo no sé quién, bendito sea Dios, y lo creo, no es que lo dude, pero yo no. Yo en mi oración siento como la inspiración, ¿verdad? Es decir, como una luz, o estoy leyendo algo, o en fin, digo yo, esto es tal cosa. Yo siempre he manejado mucho el pasaje de la samaritana.
Mucho, mucho, mucho. Para los chicos, para los grandes. Bueno, pero un día de pronto, dije yo, ay, leyendo, dice la palabra de Dios, dejó el cántaro a los pies de Jesús y salió a gritar. Tengan que he encontrado el Maestro, un Mesías que me ha dicho la verdad. Eso de dejar el cántaro a los pies del Señor me dijo mucho a mí. Es dejar las cosas al Señor, mis preocupaciones, mis rabias, porque por mi temperamento yo soy puntos suspensivos. Entonces, ponerlo todo a los pies del Señor, qué mejor. Eso fue lo que hizo y miren la vida de la samaritana, solo 5 maridos nada más. Fíjense, y el que tiene ahora tampoco era su marido, pues sí, y eso se lo dijo el Señor, pues dejó su cántaro y se fue. Eso debemos hacer, porque a veces uno no reconoce los valores que Dios le ha dado a uno. Cuesta, uno los ve en los demás. Entonces uno como que se cree que yo nada puedo, que yo para nada sirvo, que todo me sale mal. Pues no piense en eso, meta todo eso entre el costal, póngaselo al Señor y vaya a predicar y a hablar y a mirar a ver qué hace. Y ahí está todo. Ahí está todo. Madre, palabras finales para despedir este momento. Consejos, esos tips piadosos. Bueno, sí, que para que le crezcan a uno las pestañas como las mías. O para tener el pelo, ¿verdad? Bien. Para tener el alma limpia, hay que lavarla todos los días en el sagrario, con el jabón del amor, con las pinzas de la fe, la esperanza y la caridad. Son las 3 virtudes, pues son las virtudes teologales, pero que uno nunca piensa en ellas. Entonces, pido para ustedes y para mí la fe, que es el motor, ¿verdad? La esperanza, que es como el fuego que eleva el globo, ¿verdad? Y la caridad, que todo lo hace posible. El amor a Dios y a nuestros hermanos. Que el Señor nos regale la fe, esperanza y caridad. La caridad. Y seguimos para Y adelante, al final Madre. nos quedamos con la caridad porque la fe y la esperanza se acaban aquí en la tierra. Unidos al Señor. Y bueno, Madre, mire, gracias por esta oportunidad tan bonita. Cuente con nuestra oración. Seguimos trabajando, acompañando a Marta y María como Lázaro y que veamos a Jesús. Sí, porque necesitamos ser hombres y mujeres espirituales. Porque estamos envueltos en carne, pero lo que nos va a ayudar es lo que tenemos dentro, que es espiritual. Y que es la gracia de Dios, nada más y nada menos. Entonces, dejar salir ese hombre y esa mujer espiritual. Porque Dios es espíritu y entonces se une a mi espíritu. ¿Y qué es lo que hace que el espíritu baje y que mi espíritu suba? La oración. No solamente la vocal, sino hablarle al Señor como estamos hablando ahora. Hablarle, decirle al Señor, mira, Señor, metí la pata, ¿qué puedo hacer? Ayúdame para sacarla. Cuando sea eso. Eso ya es una oración. Madre, encantado de compartir este rato con Gracias, usted. Padre. Seguimos en Dios y sus cosas, conociendo la vida de personas y su relación con Dios. Seguimos adelante, querida Madre, hasta donde Dios quiera. Padre, en el sagrario, bajo el manto de la Virgen María, es el mejor lugar para encontrarnos. No importa la distancia. Ahí nos encontraremos. Sí, Padre. Gracias, Madre. A usted, Padre. Ay, gracias que me dan esta oportunidad para saludar a mis hijas, ¿verdad? No solo las de Venezuela, sino también las que están en las regiones, nombramos regiones mejor, Guatemala, España, Venezuela, Italia y Argentina. De las 5
regiones, de manera muy especial a mi superiora general, Madre Rutilia Carrera, a su consejo general, a quien me debo, y a todos los consejos de las regiones que ya mencioné, y a todas y cada una de mis hijas, desde la más chiquita hasta la más grande, hasta de la más jovencita a la mayor. No digo vieja, porque ya eso, decirle a una mujer vieja es una ofensa. Hay que decir que tenemos juventud acumulada. ¿Y usted tiene mucha juventud acumulada o Claro, no tanta? mucha ¿O no juventud. tanta? Mucha juventud acumulada. Bueno, un saludo para cada una de las hermanas, que el Señor les sostenga siempre y que puedan tener, como nos dijo la Madre Ángela, en una mano a Marta Y en la otra María. y en la otra María, echando para adelante, salvando, conquistando almas, sirviendo al Señor, mirándole en todos aquellos que tengan delante. Bueno, Madre, y echa gracias, pa'lante. Padre Rafael, medicina de Dios. Encantado de poder ofrecer este espacio de Dios y sus cosas para conocerla a usted un poquito Gracias, más. Padre. Y a ser santo. O Ser que santos. le devuelvan el dinero. Así sea. Amén.